Buenos días amigos. Para Benamérica y para VAPA es un placer presentar al ingeniero Julián Andrés Salazar Vázquez. Él es geólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año de 1978 con estudios de especialización técnica, gerencial y financiera en diversas instituciones, entre ellas el Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA en Venezuela, Wharton Business School en Filadelfia, Estados Unidos, la Asociación de Ingenieros de Petróleo de México y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como en más de un centenar de cursos técnicos y gerenciales enfocados principalmente en geología de exploración y explotación de hidrocarburos, caracterización de yacimientos, operaciones, supervisión y gerencia petrolera. Cuenta con 44 años de experiencia en actividades de exploración, explotación y gerencia en la industria petrolera, en especialidades de geología, estudio integrado, exploración y explotación de yacimientos de petróleo y gas, dirección de equipos multidisciplinarios y gerencia de activos de explotación en las cuencas de Occidente y Oriente de Venezuela, así como en las cuencas de Sabinas, Burgos y Tampico, Misantia en México. En México, desde sus inicios en el 2005 hasta marzo del 2020, tuvo bajo su responsabilidad ejercer funciones de gerente de geología y exploración y como subdirector técnico en las empresas petroleras y gasíferas en las cuales contribuyó a alcanzar logros de relevante impacto, tales como el arranque inicial de las actividades mediante convenios operativos con Pemex, inicio de explotación del campo Pirineo y descubrimiento y desarrollo de nuevos campos en Cougar y Master en el bloque Pirineo en la cuenca de Sabinas, que permitió incrementar la producción de gas a un máximo de 50 millones de pies cúbicos por día. En la cuenca de Burgos participó en el inicio y desarrollo del Campo Nejo, descubrimiento del Campo Lindero y 5 nuevas áreas de exploración de avanzada, lo cual incrementó la producción de gas de 23 millones de pies cúbicos a 245 millones de pies cúbicos y la producción de condensado de 1.000 barriles a 12.000 barriles por día. En el año 2020 editó su primer libro, Gerencia Integrada de Campos de Hidrocarburos, en donde se cubren los principales aspectos de procesos de la cadena de valor de la industria petrolera. Adicionalmente, desde el 2021 dio inicio al curso relacionado con el contenido del libro y actualmente continúa con su misión de vida de compartir conocimientos y experiencias adquiridas durante 44 años ligado a la industria petrolera. Con ustedes entonces el ingeniero Julián. Gracias te doy, Eduardo, por en representación de Benamérica. Gracias a todos, especialmente también al grupo VAPA, Venezuelan American Petroleum Association, por esta gran oportunidad que me dan de seguir compartiendo con ustedes estas conferencias. Y esto agradezco también a Benamérica y VAPA porque es la cuarta oportunidad que tengo de compartir con ustedes, porque la primera fue relacionada con las oportunidades que tiene Venezuela, por supuesto, en periodos de democracia, para reactivar la industria petrolera con las oportunidades de reactivación de pozos y todo dependiendo de la gerencia integrada de campos. La segunda oportunidad fue sobre una gran inquietud que tengo y todavía la tengo de las dos grandes amenazas, que tiene la industria, como eran o son el antifracking y el calentamiento global. Y en la tercera oportunidad, que fue el año pasado, hablé acerca de la gran falacia que existe de que Venezuela es la campeona en reservas con 300.000 millones de barriles, y eso ya lo demostré en aquella presentación, que no es cierto. Y esta cuarta oportunidad, donde continúo con una de las grandes inquietudes que son los hidrocarburos una maldición o una bendición para el mundo, porque esto se ha puesto ya como de moda,
Y vamos a tratar esto porque es motivo de preocupación y lo digo y lo reitero porque es un aspecto de interés sobre el futuro de la industria y por ende no el futuro de la industria, sino también el futuro del progreso y la prosperidad de nuestros países, atacada por dos grandes amenazas, el antifracking y el calentamiento global. Es por ello que entonces el objetivo que tendría en esta conferencia es prevenir acerca de esas campañas y sobre todo lo que ya se está haciendo, que no es solo campañas en contra del antifracking, con las cuestiones del calentamiento global, sino es las campañas directas del anti-oil and gas, que ya están creciendo mucho en Europa, en Canadá, en Estados Unidos y en Latinoamérica. Esta satanización del uso de los combustibles fósiles y sus propuestas que ya se están implementando, no son solo cuestiones que uno debería decir, no, esos son cuestiones que todos no se van a poder implementar, no, es que ya están en ejecución. Y ya lo que se prevé son resultados devastadores para el futuro de la humanidad, porque en eso sí tenemos una experiencia extraordinaria. Los venezolanos es cuáles son los resultados cuando se destruye una industria petrolera. Es por eso que esta satanización de los hidrocarburos como parte de los combustibles fósiles y sus productos asociados como los combustibles derivados de los petroquímicos, esto ha ido avanzando en una forma acelerada. Y ya se han hecho prohibiciones, no solo para la exploración y la explotación en yacimientos no convencionales de lutitas, sino también en todas las actividades, como mencioné en una de las conferencias, es que por ahí ya vienen contra los campos y yacimientos convencionales, es decir, toda la cadena de valor de la industria de los hidrocarburos. Yo al principio creía que esto era algo que no iba a poder ser realizable, porque cuando me preguntaban, después que edité el libro en 2020, y me preguntaban, ¿tiene futuro la industria? ¿Tiene futuro la industria petrolera? Yo decía, por supuesto que sí, por supuesto que tiene futuro, y puedo afirmar que este sector iba a continuar expandiéndose para cubrir la demanda creciente de energía y que el petróleo y el gas iban a seguir representando la fuente más amplia y disponible y a menor costo para mover al mundo. Y con respecto a las fuentes alternas de energía, yo lo menciono en el libro y lo mencionaba en las conferencias y en los cursos que he dictado de esto, que las fuentes alternas de energía irían creciendo en paralelo, compartiendo el mercado a medida que se hacen más competitivas. Y de ese 80% que tienen los combustibles fósiles, y el otro 3% que tienen las otras energías, como las energías eólicas y la energía solar, a medida que se vayan haciendo competitivas y más económicas, iban a ir ganando mercado con los combustibles como los hidrocarburos. Pero veo que la cosa más bien en estos 3 años ha cambiado drásticamente, porque ha habido una radicalización de la posición anti-oil and gas. Tanta radicalización que ya prácticamente Europa no hay actividad petrolera, y menos de fracking. Y en este corto tiempo, la competitividad, y eso es lo peor, es que la competitividad
no es el factor principal que juega en la distribución del mercado, como yo lo decía anteriormente. En la medida que compitan, está bien, no, pero es que ya no hay competitividad. Ya la distribución del mercado no depende de lo competitivo que sea una energía eólica o una energía solar versus una energía derivada de los hidrocarburos. ¿Por qué? Porque las acciones políticas, las acciones de la dirección política internacional, que está parcializada completamente hacia el soporte de la implantación de las energías renovables, le están dando una fuerza, especialmente cuando a esas energías le das subsidios. Y además, otro grave problema es que es la instauración de barreras o frenos en el sistema financiero internacional para la industria petrolera convencional y no convencional. Hemos visto conferencias recientemente donde los bancos internacionales, una de las cosas para que poder dar financiamiento es que las compañías estén orientadas hacia temas como la transición energética o a la descarbonización para poder tener ese financiamiento. Y ya más radicalmente, son la prohibición de operaciones de la industria de los combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón, basados en las estrategias del net zero, la descarbonización, las energías verdes, las energías renovables, la transición energética, con un argumento muy bonito que es el de vamos a salvar el planeta del supuesto calentamiento global, o como se le denomina ahora, del cambio climático. Este tema lo traté en una de las conferencias donde digo que el calentamiento global o cambio climático, eso no tiene nada que ver con las emisiones de CO2, porque ese es un problema netamente derivado de la parte de las relaciones de la Tierra con el Sol, su órbita y todas esas cosas que ya lo vimos en aquella oportunidad. Ahora, estas manifestaciones que se dan en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en América Latina, a favor de la paralización de las actividades de la industria petrolera, y lo más grave es la eliminación de los combustibles fósiles. Just stop oil, dicen por ahí. End fossil fuels now. Stop the new oil. Ahí dicen en las pancartas muy claro. Y esto es manifestaciones que tienen mucho apoyo de los gobiernos ante la presión de las organizaciones ambientalistas radicales, pero son gobiernos que también son parte de esa situación. Igualmente, ya en Estados Unidos, los que viven por allá se deben haber dado cuenta de una de las principales acciones, y que este tipo de protestas han ido en crecimiento con apoyo del gobierno, de los gobiernos y de las asociaciones no gubernamentales. Este es el caso del oleoducto XL Pipeline, cancelado pues por la administración actual de Estados Unidos. Y otra cosa que yo veo es manifestaciones anti-fracking y diciendo que eso es igual al cambio climático y es uno de los causantes del cambio climático en Texas. Imagínense eso. Menos mal que no han prohibido el fracking en Estados Unidos y en Texas, porque entonces sí es verdad que estuviera la economía norteamericana por el suelo. Esto sigue
Y hay términos bastante duros, como ese que vemos en la gráfica de la mano de acá, de la mano izquierda, donde dicen el petróleo sangriento. Es tanta la, la apreciación negativa sobre la industria petrolera y sus productos, que aquí me impactó cuando dicen tar sands oil is blood oil, es petróleo sangriento. De tal manera que en Canadá y en Europa lo que están solicitando es que se pare completamente la producción de petróleo y la exploración petrolera, cuyos argumentos ya están en implantación. Y esto no es que son un grupo de jóvenes como cuando uno era adolescente y en el liceo salía a protestar y en los primeros años de la universidad protestábamos por la implantación de un mundo mejor, etcétera, etcétera. Los que somos de esa generación y se nos cae la cédula 1968, el mayo francés en Europa y la guerra de Vietnam y todas esas cosas. Pero estos son grupos que son financiados completamente, muchísimo dinero está aquí, y en esto que vemos de estas organizaciones que sirven para financiar, y lo dicen claramente, y piden además que les donen dinero, de manera que estos grupos no están ahí recogiendo un centavo por allá y por acá, porque son miles y millones de dólares lo que están, ya lo que han donado y financian esto. No solo por organismos como ese que aparece ahí abajo, Climate Emergency Fund, sino multimillonarios y personas famosas que se ocupan de dar donaciones. Por ahí leí que 10.000 millones de dólares fueron donados por Jeff Bezos, el hombre de Amazon. Hay algo también que me llamó mucho me impresionó mucho, que es los descendientes jóvenes de los Rockefeller están haciendo fuertes donaciones, es como dando a entender que están de acuerdo con las nuevas energías limpias y como pidiendo perdón por todo el daño ocasionado al mundo por la industria petrolera de sus ancestros. De tal manera que esto ha ido en crecimiento. Y el apoyo de la sociedad y los gobiernos a esta política anti-oil and gas ya está en ejecución, tal como lo corroboramos con los resultados que veremos más adelante en la siguiente gráfica. Y veamos aquí a la izquierda rápidamente cómo está Europa cubierta de azul oscuro, que son prohibiciones y moratorias. Cuando dicen moratoria es porque eso también es una prohibición. Fuertes restricciones como esta que en España y en algunos otros Países Bajos, y declarado no económicamente viable, también es que eso nunca se va a hacer, así sea económicamente viable. De tal manera que Europa prácticamente está adherida a la política anti-oil and gas. Y aquí vemos en el cuadro todos los países que están en la onda del anti-fracking, países que lo prohíben y países que tienen moratorias, como todos los que están acá con sus banderitas. De tal manera, estimados amigos petroleros, que esto va en crecimiento, ya está en acción, y con el tiempo prácticamente va a estar prohibida en el mundo y hasta en todo Estados Unidos, porque hay estados de Estados Unidos como California que es completamente anti-oil and gas. Aquí está en Estados Unidos, por ejemplo, con las nuevas políticas del anti-oil and gas, que es la paralización por parte de la administración Biden del gasducto, oleoducto Keystone XL Pipeline de 1.700 millas, que va cuya función es a transportar unos 830.000 barriles de petróleo desde
la parte oeste de Canadá hasta la costa este de Estados Unidos, hasta las refinerías de Texas. Esto está completamente paralizado. Otra cosa es la proliferación de campañas en contra de la industria y el uso del petróleo, financiados por organizaciones no gubernamentales y privadas que ya hemos mencionado, que esto está influyendo fuertemente en la política en los países en contra del uso de combustibles fósiles y soportando abiertamente toda esta campaña. En el cuarto punto está la promesa que hizo el candidato a la presidencia de Colombia de paralizar todo lo que se refería con el fracking que se estaba intentando implantar en Colombia, y después se hizo un proyecto piloto de estudio para ver si causaba o no daño ambiental, pero llegó el nuevo presidente con su política de que el petróleo es uno de los grandes venenos del mundo, y lo comparó con el carbón y la cocaína. Imagínate lo anti-oil and gas que es, que ya esto está paralizado, ya eso está cerrado. Y la industria petrolera en Colombia poco a poco se va a ir paralizando. Todavía hay algunas actividades, pero lleva el mismo camino de Venezuela. Otro punto es que ha habido el aumento de los precios del petróleo y el gas por la disminución de la producción. Pero muchos se preguntan, ¿pero a qué se debe ese gran aumento del costo de la gasolina y del costo y el precio del gas? Por supuesto que se debe. Si le pones restricciones a la industria petrolera para que explore y produzca, por lo tanto su producción se va a restringir. Y al restringirse la producción y aumentar la demanda, los precios se disparan. Ese sí es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, si alguien está en contra del petróleo, pero después se queja de que la gasolina aumenta, uno mismo es el que está causando que la gasolina aumente y que aumente el gas y que la factura de gas me llegue el doble de lo que me llegó el mes pasado. Entonces, lleno mi tanque de gasolina con el doble de con que lo llenaba antes. Entonces, es por eso mismo, porque se están poniendo cada día más restricciones a la industria petrolera, pero la demanda sigue y por lo tanto aumentan los precios. Otro punto que nombro y lo mencioné en el artículo esta presentación, primeramente lo hice como un artículo, un paper que lo publiqué en la revista Petroleum, en otras redes sociales y en algunas páginas web petroleras, que es el apoyo financiero que Rusia ha tenido, pero abiertamente, en contra de los no convencionales en Europa, en Canadá y en Estados Unidos para evitar la autosuficiencia de gas. Y aquí puse el vínculo de esta revista que hace ese análisis y lo demuestra. Algunos me contestaron en las redes sociales que esto no es creíble porque este es un artículo periodístico y es la opinión del periodista. Sí, pero el periodista lo escribe, este periodista Austin Jack, lo escribe basado en hechos reales y en documentos que los tiene como fuente. Y ahí está todo lo que ha hecho Rusia, especialmente él menciona el caso en 2012 de que Bulgaria estaba tratando ya de abrirse a las actividades de las petroleras no convencionales con las lutitas, pero inmediatamente fue bloqueado por los grupos ambientalistas radicales en ese país. Y después, en 2013, cayó Rumania. Rumania también trató de
de hacer algo en cuanto a la exploración petrolera no convencional, pero fue bloqueado. Entonces, ahí se demuestra cómo desde el punto de vista ambiental, muchos de estos grupos ambientalistas radicales estaban financiados por Rusia. ¿Por qué? Porque si se llega a Europa a ser como Estados Unidos, que se hizo prácticamente autosuficiente en la producción de petróleo, y si Europa se hace autosuficiente en la producción del gas, toda la producción de Rusia, que es transportada por el gasoducto hacia toda Europa, entonces romperá Europa su dependencia de Rusia. El otro punto es que con base a estos aspectos que he mencionado, esto me está llamando fuertemente a la reflexión y me pregunto, ¿será esto una moda pasajera o es el inicio de una confrontación con bases anticientíficas en la cual se acusa a los combustibles fósiles como una maldición para la humanidad, en vez de ser una bendición, como lo digo en el título del libro? La tendencia en la opinión pública mundial y en agrupaciones profesionales también es de imputar a esta fuente energética como es una maldición, causante de los males de la humanidad. Por lo tanto, las acciones deben concretarse hacia la implantación de la disminución o la eliminación de los combustibles fósiles a nivel global. Ya lo vimos en las pancartas, las pocas pancartas que puede poner de las manifestaciones, pero es que hay miles de gráficas y fotos. Si uno googlea la palabra anti-oil and fracking protestas, y ahí se ve la cantidad de manifestaciones. Y es que el caso hasta de Venezuela es patético. Allá en Venezuela los analistas, los que se decían expertos en hidrocarburos, siempre lo tildaban como el excremento del diablo. Y a los que trabajamos en la industria petrolera éramos vistos como antipatriotas. Desde que empezó la nacionalización de la industria hasta en las etapas iniciales de la dictadura. Y todavía, y lo hemos visto aquí en conferencias que han dictado, que todavía culpan al petróleo del subdesarrollo de Venezuela, y que el petróleo convirtió a Venezuela en una economía rentista. Esa es la palabrita que usan mucho, sobre todo los analistas de izquierda. De tal manera que estos eslogans gozan de mucha simpatía a nivel global, promovidos por temas de moda como el calentamiento global, el cambio climático, con esas utopías muy hermosas de salvar al planeta, a la madre tierra, para hacernos más verdes y apoyar la transición energética, green and renewable energy, la descarbonization, net zero, fossil free, CO2 sequestration y muchos otros que ya están llevando a dictar políticas de Estado en países industrializados y hasta en los países subdesarrollados y hasta infradesarrollados como Venezuela, que no tengan nada que ver con esto. Por lo tanto, estimados colegas, se visualiza un futuro muy sombrío para la industria y más importante aún para el retroceso de la humanidad, cuyos primeros indicios ya estamos viendo. Entonces, como esa tendencia pública, de la opinión pública, es considerar a los combustibles fósiles como causantes de los males del mundo, ya las acciones se están implantando y están orientadas hacia su disminución o más radicalmente hacia su eliminación en el término de 30 años.
Recuerden que se habla mucho del net zero para el 2050. Entonces yo me pregunto, ¿conocen los promotores, simpatizantes y activistas de esta estrategia y acciones anti-oil los beneficios que ha dado y le dan a la humanidad los combustibles fósiles? Mucha gente simpatiza con esta idea y continuamente tiene amplia divulgación en los medios de comunicación, en las redes sociales, que las naciones deberían de dejar de usar los combustibles fósiles para salvar al planeta del calentamiento global supuestamente producido por el CO2. Yo me pregunto, ¿sería esto viable? ¿O más bien nos arrastraría a los indicadores similares que tenía la humanidad en la era preindustrial? Yo concluyo que ahí sí estaría la verdadera catástrofe, similar a lo que ocurre cuando la gente se enamora de una utopía inviable, como se enamoró el pueblo venezolano de esa utopía inviable de la implantación de un sistema comunista en Venezuela, que muchos decían, no, eso no va a ser posible, como Cuba, no vale, eso nunca se va a poder llevar a cabo. Y se embarcan en eso y se llevan a cabo sin medir las consecuencias. Por eso es que digo que el caso que hemos vivido en Venezuela es patético. Y creo que este impacto en la prosperidad para el mundo son desconocidos por los promotores, los simpatizantes y los activistas actuales. El caso de Venezuela es extraordinario porque yo le diría, así como le digo a mucha gente, amigos, colegas y conocidos, que todavía, o que como esto está de moda en América Latina, de apoyar a la izquierda, yo les digo, pero bueno, pero vayan y vean al socialismo real, al comunismo real, vayan a Venezuela y vivan allá. No que vayan como turistas con dólares y tarjetas de crédito, vayan y vivan y trabajen y ganen $2 mensuales para que vean lo que es la destrucción de un país y producto también de la destrucción de su industria petrolera. Por lo tanto, yo reitero acá que el objetivo para esta conferencia es exponer la bendición y los beneficios que han tenido los hidrocarburos para el progreso de la humanidad y para el bienestar de la vida moderna, los cuales no son tomados en cuenta por sus propuestas actuales de eliminación de los combustibles fósiles con sus consignas de moda. Paren el petróleo, no nuevo petróleo, net zero, la transición energética y muchas otras. Eso me hace retrotraer a mis épocas de estudiante de secundaria y en la universidad, donde era muy común tener esa utopía y esa cuestión tan bonita donde se decía que el socialismo es lo que va a acabar con la desigualdad y la implantación de una nueva era en el mundo de felicidad. Entonces, ¿quién no se va a embarcar en una campaña de esa? Es lo mismo que está pasando ahorita. Yo lo repito como que es un déjà vu que ya está ocurriendo de algo que ya pasó. Entonces, aquí veo, conocen los promotores, sobre todo estos jóvenes, adolescentes y estos grupos de manifestantes en grandes manifestaciones en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en el Reino Unido. ¿Lo conocen? ¿Conocen cuáles son los beneficios que ha dado los combustibles fósiles, especialmente la industria petrolera, a la humanidad? Yo creo que no lo conocen. No lo conocen. Porque aquí está el caso, aquí está una figura muy ilustrativa, en el cual hay 30 productos acá. No me voy a poner a nombrarlos porque por cuestiones de tiempo, pero de los 30 productos, todos son elaborados con productos derivados del petróleo o del gas.
excepto uno. Hay uno solo, que son estas que están acá, que son estas toallas de algodón, que es la que uno usa en el baño. Entonces, aquí está, son más de 6.600 productos que son los que nos proporcionan confort, calidad de vida a nuestra era moderna. Aquí están todos. Nos llevaría mucho tiempo nombrarlos uno por uno, pero van desde la industria del plástico, la industria alimenticia, el aseo, la industria farmacéutica, la industria textil, la industria de la construcción y la industria de los transportes terrestres, marítimos y aéreos. Y todos son generados por lo que yo llamo la energía que mueve al mundo. ¿Y qué pasaría si eso se para? Valga la redundancia. ¿Qué pasaría? Y el ejemplo es el ejemplo de Venezuela. Por ahí hablan de paralizar la industria petrolera y paralizar, pero bueno, vayan a Venezuela y vean lo que es una industria, un país con la industria petrolera paralizada, donde no hay gas, donde no hay gasolina, y ya el gas, como no hay, está siendo sustituido por algo que usaban, me recuerdo en Margarita, mis abuelos, que era la leña. Buscar leña, vender leña, comprar leña para, para, para preparar la comida. Y eso es lo que está usando ahorita la mayoría de los venezolanos, leña, porque no hay gas. Porque la industria petrolera no produce, y si no produce tampoco hay gas. Y se paraliza la entrega de gasolina, porque no hay gasolina, porque toda la industria petrolera fue destruida. Entonces, yo no sé qué pasa en el mundo, un mundo donde hay tanta comunicación, donde podemos ver en un celular las noticias del día, los artículos de opinión. Es una bendición ver en un celular todo y hacer un googleo para buscar cualquier información y al instante tenemos esa biblioteca de infinitos libros, que es el Google. Pero la gente se va actualmente por lo contrario, lo que te va a causar la destrucción. Ahora bien, ya hablamos de los productos, pero además de los productos están todos los indicadores a través de la historia del mundo, que es demostrable por las estadísticas, cuál es el beneficio que han tenido. Y me hablo de los indicadores económicos, demográficos, educativos, sanitarios, la calidad de vida, cómo ha aumentado el consumo de alimentos en estas gráficas que les voy a mostrar acá. Aquí está el principal indicador económico, que es macroeconómico, que es el Producto Interno Bruto per cápita. Como gracias a los combustibles fósiles, que fueron los artífices o los protagonistas del inicio de la revolución industrial en 1850, este caso el carbón, cómo empieza el indicador macroeconómico a levantarse producto de la revolución industrial. Del carbón, que es un combustible fósil que actualmente están pidiendo que no se use. Y a partir de 1900, principios de los años 1900, se dispara entonces la producción de petróleo, que es lo que acelera aún más el Producto Interno Bruto per cápita. Aquí es evidente. Y yo asistí a una conferencia hace años cuando la Gobén, por ahí por mediados de los años 90, que lo llamaban el siglo XX el siglo exponencial. Eso lo dictaron en la Gobén, pero en ninguna parte recuerdo que en esa presentación el expositor hablara de que el causante de ese siglo exponencial era el petróleo y el carbón. El otro es el indicador de la bendición para el mundo, es cómo ha disminuido la pobreza. Esto es lo que demuestra la prosperidad global, cómo a partir de la revolución industrial en 1850, cómo se ve
que la pobreza ha ido disminuyendo y se acelera con la entrada a principios de los años 1900 de los hidrocarburos y de casi se hace muy baja. Es decir, que la pobreza disminuye sustancialmente desde 1820 con el 88% de pobreza hasta la actualidad, que está por debajo del 10%. Y el indicador de pobreza extrema es, de acuerdo a cómo se define, cuando se gana 1.9 dólares internacionales al día. Ese es el indicador de pobreza extrema. Pero todos sabemos que en Venezuela no es 1.90 dólares al día, es 1.90 o 2 dólares o 3 o 4 dólares mensuales. El otro indicador, que es lo que menciono acá de los países que viven en pobreza, como a partir de 1850 esto ha ido disminuyendo y solo quedan países como África subsahariana que están todavía con indicadores muy altos de 56% de pobreza extrema. Ahora, en este caso acá, como aquí aparece América Latina, con un indicador por debajo del 10%, permiso. Por debajo del 10%, no aparece el caso anómalo de Venezuela, pero ahora sí, como tenemos el estudio que anualmente hace la Universidad Católica Andrés Bello, aquí se sitúa a Venezuela en un índice de pobreza mayor que África, de 76.6, según el estudio mencionado, que está aquí en pobreza extrema de 76.6% y pobreza total de 94.5%. Es decir, que se acabó la desigualdad en Venezuela, porque en Venezuela todos son pobres. ¿Y a qué se debe eso? Principalmente a la destrucción de su industria petrolera, a la falta de libertad y a la implantación de un proyecto de políticas comunistas inviables. Entonces, ahí está el futuro de lo que le espera al mundo con la política anti-oil and gas. Otro indicador es la población mundial. La población mundial se dispara en esa forma exponencial a partir de la revolución industrial, y aquí lo detallamos de acuerdo a cada continente, cómo se dispara la esperanza de vida, que está por debajo de los 40 años y por debajo de los 30 años en ciertos continentes, pero se dispara y actualmente está por encima de 80 años de expectativas de vida. Y esto está influenciado por el uso de combustibles fósiles, que son los disparadores de la revolución industrial. La esperanza de vida, que era de 35 años en América, Europa y Oceanía, con un crecimiento constante a partir de esa época, alcanza hasta los 80 años en 2019, mientras que el resto del mundo varió de menos de 30 años hasta algo por encima de los 60. ¿Y a qué se debe esto? A la disminución de la mortalidad infantil y adulta, al progreso de la tecnología médica, la salud pública y el mejoramiento de los indicadores, como el índice de pobreza, el ingreso per cápita de esos países. ¿Y a qué se debe? A los combustibles fósiles, especialmente a los combustibles derivados de los hidrocarburos. Estas gráficas son muy evidentes. Aquí hablo de la calidad de vida, que ya lo hablamos, que es la pobreza extrema, cómo ha disminuido de 94% hasta 10% para 2015.
Y los otros indicadores, como lo de la educación básica, que de solo 17% con educación básica en 1820, en los actuales momentos está en 86%, lo mismo que el analfabetismo, de 12% a 85% en 2014, y únicamente la población en 1820 vivía en países gobernados sin libertad, es decir, en dictaduras, mientras que en 2015 se alcanzó hasta 56%. El otro punto es las vacunaciones, que es extraño que todavía mucha gente y gentes profesionales están metidos dentro de los grupos antivacunas. Los antivacunas son los que se han negado a vacunarse, por ejemplo, contra el COVID, y más bien propagandean no vacunarse. Muchos amigos que conocí no se vacunaron, les dio el COVID y fueron, fallecieron. Y existe mucho esto, pero la vacunación también acabó con las pestes, y en 2015 prácticamente hay 86% de la población cubierta con vacunas. La mortalidad infantil, como mencioné, también disminuye de 43% hasta 4% en los últimos años. Entonces aquí se ve evidente cómo el indicador o el protagonista principal es las fuentes energéticas, que son los que han movido todos estos indicadores. Aquí está otro, que es el desarrollo agropecuario. El desarrollo agropecuario se ha disparado también exponencialmente, porque aquí están las áreas cubiertas para agricultura y aquí está el consumo calórico a lo largo de los años. Entonces el uso de la tierra para el cultivo y pastoreo, esto ha crecido en una forma exponencial a partir de 1850. Todo debido a el uso de los combustibles fósiles, del carbón y el petróleo. En cuanto a los combustibles fósiles, ellos son los que mueven la maquinaria agrícola, los tractores, los equipos de riego, etc. Más los productos petroquímicos, que son los fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y todos los productos que se derivan del petróleo y del gas, que han hecho que ese desarrollo agrícola haya permitido el suministro. Yo recuerdo en los años 1970, 1972, que estaba yo en la primer semestre de la Escuela Básica de Ingeniería, y una de las cosas que estaba por ahí circulando mucho era que las predicciones en el mundo iban a ser de grandes hambrunas en el mundo a partir de los años 90, porque ya no, para tanta población no era suficiente la producción agrícola. Pero esto no se cumplió. ¿Y quiénes decían esto? Un grupo de especialistas y de científicos se hacían llamar del Club de Roma, que todavía existe, ese club, y de la prestigiosa Universidad de Stanford. Decían que iba a haber hambrunas en todo el mundo. Eso no se cumplió para nada. Para nada. Más bien en el mundo desarrollado y en países hasta por debajo del mundo desarrollado, lo que están sufriendo es una pandemia grande de salud pública caracterizada por la obesidad. ¿Producto de qué es la obesidad? De la sobrealimentación, el exceso de comida. Entonces ahí se ve que tanto estas predicciones como 50 predicciones que yo las puse en la conferencia que di sobre el calentamiento global y el antifracking, la pasada vez que estuve, ninguna de las 50 predicciones que han dado los especialistas y los que anuncian catástrofes con el calentamiento global se han dado. Aquí está la parte de la energía, el consumo de energía en el mundo. Vemos que los combustibles fósiles como el carbón
el petróleo y el gas natural cubren más del 80% del consumo global. Y apenas el 3% son la energía solar y la energía del viento. Entonces, los combustibles como el carbón, el petróleo y el gas, me preguntaban en una conferencia, ¿producen contaminación ambiental o efectos secundarios en la vida cotidiana? Yo digo sí, claro que sí. Toda actividad industrial, especialmente la actividad petrolera, producen impacto ambiental y producen efectos secundarios. Pero los efectos secundarios, si los comparas, o sea, los contras, los comparas con los pros que he mencionado anteriormente para el progreso de la humanidad, es infinitamente diferente que sea porque hay leyes de protección ambiental que son de estricto cumplimiento y las normas para el manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos, eso es otra cosa, eso es contaminación ambiental. No es el salvar a la tierra cuando prohibamos los combustibles fósiles para que no se siga calentando la tierra. Entonces, no por eso se van a promover campañas para que prohibir todo lo que impacta al ambiente, cuando los beneficios son completamente gigantescos al compararlo con los efectos secundarios. Por lo que yo veo que es inadmisible embarcarnos en una campaña de prohibir la exploración y la explotación del petróleo y el gas, alegando que hay contaminación ambiental cuando esta la podemos eliminar, minimizar mediante el uso de tecnologías y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las leyes para evitar la contaminación ambiental. Por lo tanto, los resultados serán catastróficos y acordémonos de Venezuela. Promover o imponer campañas anti-oil and gas basadas en el hipotético efecto de que las emisiones de CO2 son los que causan el calentamiento global, cuando esto no tiene nada que ver con este fenómeno, tal como lo mencioné, con sus gráficas y sus estadísticas y sus respaldos científicos de que el CO2 no tiene nada que ver con el calentamiento global, porque el calentamiento global ha ocurrido a lo largo de toda la historia geológica del mundo, desde el precámbrico hasta el reciente. Entonces, en el artículo que mencionaba, que publiqué en la revista Petroleum sobre transición o transgresión energética, y este que publiqué recientemente sobre la maldición o la bendición para el mundo, veo que analizar la divulgación de causas y acciones a tomar para contrarrestar el fenómeno climático, es evidente que los medios actuales le dan más del 90% de divulgación a los que están inclinados a que el CO2 y el metano y derivados de la combustión interna de los combustibles fósiles son los causantes de la transición energética. Por lo que, si partimos de un diagnóstico errado, por lo tanto los resultados van a ser incorrectos y sin ningún efecto en el cambio climático. Por lo tanto, sus consecuencias más bien va a ser un impacto devastador y muy fuerte en la economía global. Acordémonos de Venezuela. En conclusión y para finalizar, estimados colegas, les ratifico mi punto de vista sobre esa campaña que actualmente la estamos viendo día a día en la prensa, en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, de satanización de la industria petrolera. Por lo que por eso estoy acá, es mi deber, dentro de mi misión de vida, de dar a conocer y divulgar mis conocimientos y mis experiencias, es mi deber contribuir con mi opinión al bienestar de la humanidad desde su inicio hasta el presente, que es soportado por la energía abundante, almacenable, barata y disponible, que es la que ha movido y está moviendo el mundo hacia su progreso.
Yo he sido, como les mencionaba, muchos de los que estamos aquí y este servidor hemos sido testigos presencial de la destrucción de Venezuela y de su industria petrolera, al promoverse e implantarse un modelo político, económico y gerencial inviables, muy similar a lo que actualmente se está promoviendo. Y menos aún en caso de que se logre la libertad y la democracia en Venezuela y haya un cambio radical a la desgracia que actualmente está pasando, de tratar de arrancar la industria petrolera devastada y nos adherimos también a las políticas de CO2, anti-CO2 y anti-oil and gas, que yo lo comparo con algo así como cuando uno trata de arrancar un carro, pero le va poniendo el acelerador, pero además lo va frenando. Y eso de por sí es antieconómico para cualquier empresa que quiera desarrollar un campo petrolero en las condiciones en que está el de Venezuela. Entonces yo tengo acá dos opciones. Por eso es que me puse a la orden para dictar esta conferencia o quedarme callado, no publicar nada en las redes, estar tranquilo en la casa ya en estos últimos años de mi retiro y volver a ser testigo presencial de la destrucción de la economía mundial tal como lo he vivido en Venezuela. Como mencionaba, es algo ya vivido. Y está el otro punto, la segunda opción, que es alertar sobre la amenaza a esta bendición que han sido los combustibles fósiles y especialmente los combustibles derivados del petróleo, para que no se repita lo que ya hemos vivido en Venezuela y así tener mi conciencia tranquila. Por lo tanto, yo opto por la segunda. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué voy a hacer? No es mi intención convencer aquí a nadie, sino que es decir, ¿qué voy yo a hacer? Es participar en ver con mi granito de arena revertir esta tendencia actual de la demonización de la industria petrolera mediante una argumentación a favor de la meta moral positiva de los beneficios fundamentales que han tenido y seguirán teniendo los hidrocarburos en la prosperidad de la humanidad. Y alertar por la experiencia ya vivida sobre los resultados catastróficos que tendría la prohibición del uso de los combustibles fósiles. Gracias a todos, estimados colegas, amigos de este grupo de VAPA y Benamérica que me han permitido dar esta conferencia. Cualquier comentario o pregunta son bienvenidos y espero que les haya servido para ampliar sus puntos de vista sobre este tema tan controversial y le ayude a sostener opiniones y tomar decisiones. Cuenten conmigo siempre, hasta que Dios lo permita, estoy siempre a la orden y aquí están mis coordenadas. Aprovecho la oportunidad, una de mis últimas coordenadas es el canal de YouTube, donde tengo los últimos videos que he dado, que estoy divulgando, ya voy por el video 6 sobre la exploración petrolera y así seguiré hasta llegar a la parte final del gerenciamiento de campos de hidrocarburos. Gracias y son bienvenidas cualquier tipo de pregunta o comentario. Muy bien. Ok, Julián, muchísimas gracias por esa interesante conferencia. Por favor, si quieres, cierra compartir para vernos las caras, porque hay dos preguntas, pero hay varios derechos de palabra que quieren, de personas que quieren hablar. La primera pregunta es, ¿existe realmente una cuantificación creíble o más bien debatible de los procesos naturales versus acción humana para el CO2 y el metano? Lo pregunto porque no acabo de encontrar publicaciones que respalden el dogma actual de la actividad humana, que la actividad humana pueda tener un impacto de cambio de clima. Yo hice esa misma pregunta en otro foro también, por cierto, que no he conseguido una data de cuáles son las emisiones totales de CO2 versus la fuente de esas emisiones.
Sí, la data la publican mucho los que están a favor, están dentro de la política del anti-oil and gas, para, que son la mayoría de las publicaciones que ha hecho el IPCC, porque la función del IPCC es demostrar que el calentamiento global es producido por el CO2. Ahora bien, últimamente sí han salido muchísimas publicaciones donde se demuestra que el CO2 no tiene nada que ver con esto, y fue uno de los puntos que me sirvieron de soporte para que en la conferencia pasada que hablé del antifracking y el CO2 mostrara que esto no tiene nada que ver con, con el calentamiento global, sino que ese calentamiento global es producido por las cuestiones de tipo de relación entre la órbita terrestre y el Sol. Hay un libro muy importante y yo se los recomiendo, que es este libro que se llama Fossil Future. Este libro es escrito por un joven filósofo que se llama Alex Epstein. Está en Amazon. Y aquí está toda la defensa de los combustibles fósiles, en lo cual con el cual coincido plenamente, y es uno de los que me sirvió para decir, bueno, al menos hay jóvenes pensadores. Este es un hombre que es un filósofo. Cuando le preguntaban, ¿y usted es científico? Le preguntaba a una senadora en el Congreso de los Estados Unidos, ¿usted es científico? Para que venga aquí a defender a que los combustibles fósiles no han hecho daño a la humanidad. Y él decía, no, yo no soy científico. No, entonces no tiene nada que venir a decir aquí, yo soy filósofo. Bueno, ¿y qué hace un filósofo? ¿En qué trabaja un filósofo? Bueno, la función del filósofo es enseñar a pensar. Entonces, aquí sí está toda la estadística de los combustibles fósiles, porque en caso de que se destruya a los combustibles fósiles, sí van a verse mal el mundo, y vamos a descender hasta etapas preindustriales. Y una segunda pregunta que te hacen es, ¿cuál es el impacto en materia del costo de la energía si el mundo se toma en serio descartar el uso de cualquier combustible fósil? ¿No haría esto agravar el problema ya existente en cuanto al acceso de la población mundial, particularmente en países pobres? ¿Pudiera simplemente no ser políticamente viable? Por supuesto, por supuesto que esto si sigue la tendencia actual, se va a implantar. Se va a implantar, y por eso es que tanto en estos libros que se han publicado como en lo que yo menciono, va a haber una etapa devastadora y catastrófica para la humanidad. Tanto que Venezuela se va a quedar corta en lo que se refiere a eso de no conseguir los combustibles para moverse. No habrá gasolina, no habrá gas, tendríamos que ir a cocinar con leña, tendríamos que descender a etapas previas a la etapa preindustrial, y sus resultados serían desastrosos, a una pobreza extrema todo el mundo. Ok. Bueno, mira, con esto vamos a terminar las preguntas porque no hay más. Y vamos a darle la palabra. Están en derecho de palabra hasta ahorita anotado Pedro Castillo, Evanán Romero, Eddie Ramírez, Carlos Sánchez y Pedro Figueroa. Entonces vamos a darle la palabra a Pedro Castillo por 3 minutos máximo, por favor. Adelante, Pedro. Gracias, Eduardo. Mi saludo, Julián. Interesante tus reflexiones. Gracias, Pedro. Viendo un gráfico que colocaste allí sobre el consumo de energía, me pregunto,
¿por qué las grandes corporaciones siguen invirtiendo en perforación y producción? Esa es una pregunta que tengo. La otra es la siguiente, ¿no? ¿Existe algún gráfico sobre el consumo en el largo plazo de petróleo y gas con respecto a las energías renovables y cómo las energías renovables pudieran ir reemplazando el petróleo y gas si la fuente de creación de energías renovables tiene un costo alto y no se han desarrollado totalmente a nivel mundial? Y la otra pregunta que se me ocurre es, yo creo que eso impactará a Venezuela, como tú bien lo has dicho, porque nosotros hemos vivido el petróleo y el gas. Lo que pasa es que este tipo de gobierno como el nuestro, así como ha afectado a otros países, ha provocado que decline la producción bárbaramente. Pero fundamentalmente esas son las preguntas que tenía sobre el consumo en el tiempo de la energía, le hace petróleo y gas, con respecto a los combustibles alternos. Bueno, con respecto a la última que menciona, lo del consumo, eso ya sí hay muchas gráficas y una de las gráficas que mostré es la distribución actual de el consumo de energía distribuido por consumo de energía fósil y consumo de energía nuclear, energía derivada de la hidroelectricidad y la energía solar y eólica. Estas dos últimas ocupan el 3% actual de la distribución del mercado. Hay también en aquella gráfica una parte inferior que se llama biomasa, que la catalogan como una energía renovable, pero en la cuestión de ponerle eufemismos o nombres bonitos a las cosas, en eso los propagandistas son muy buenos. Y la biomasa es lo que en Venezuela actualmente se está usando en su máxima expresión, que es la leña. Entonces, ponen a la leña como que es una opción de energía renovable. Ahora bien, en los gráficos también hay muchos gráficos en los cuales poco a poco la energía de hidrocarburos o energías fósiles, carbón, petróleo y gas, que actualmente ocupan como el 80%, ellas van a ir disminuyendo drásticamente, y la energía eólica y la energía solar de 3% pasan a ir ocupando rápidamente hasta el 2050, cuando ya se dé lo de la transición energética a su fase final, que es hasta el año 2050, en 30 años, ya desaparece o se hace muy baja el consumo de combustibles fósiles, y especialmente petróleo y gas. Esas gráficas están, solamente hay que buscarlas en el Google y ahí están disponibles. Esto, como te menciono, y atendiendo la primera pregunta que hiciste, de por qué las compañías petroleras siguen perforando. Claro, siguen perforando porque el mundo lo está pidiendo. El mundo pide la energía para poder tener en nuestras casas agua caliente en invierno. Necesitamos gas. Poder movernos de un sitio a otro, bien sea localmente. Nuestros carros actualmente son de gasolina. Apenas los carros eléctricos están una fracción muy pequeña, y están empezando a crecer, subsidiados y soportados por los gobiernos que soportan este tipo de energía. Lo que no se preguntan es, un carro eléctrico después tienes que enchufarlo en tu casa o en otra parte, pero la central productora, como por ejemplo aquí en Monterrey, donde vivo, la producción de electricidad total para darle energía a esta ciudad viene de energía de gas. Son plantas de gas que te producen energía. Entonces tú tienes tu carro eléctrico, pero lo enchufas en tu casa
y se recarga de energía generada por gas. Y para poder construir ese auto, también es energía eléctrica generada por gas o por hidrocarburos. Entonces, son paradigmas actuales, pero que con el tiempo, con el apoyo de las políticas anti-oil and gas, van a ir creciendo, van a ir creciendo. Llegará un momento en que será imposible conseguir un litro de gasolina para mover tu vehículo. Se formarán grandes colas, como las que se forman en Venezuela, y tendrás que ir a buscar leña para poder cocinar, porque no tendrán gas ni electricidad en tu casa. Y no solamente en países como Venezuela, sino que hasta en países desarrollados del primer mundo puede ocurrir eso si se implantan esas políticas. ¿Por qué las compañías, preguntaban, siguen perforando? Siguen descubriendo campos como los campos de Guyana que descubrió la ExxonMobil. Porque, como te digo, te reitero, lo está pidiendo el mundo. Y si no lo pidieran, los precios se levantaran hasta llegar a niveles inalcanzables. Lo que sí hacen una buena pregunta, que a veces me la hacen, pero no sé si la van a hacer, es por qué las compañías petroleras, las compañías Exxon, BP, todas esas compañías también se están embarcando en las energías renovables. Y yo lo que digo es, si alguno de nosotros estuviera en la junta directiva de una de estas empresas, ¿qué haría? ¿Qué haría cuando se decida, miren, estamos teniendo muchas restricciones desde el punto de vista financiero, no nos están queriendo prestar dinero para financiar nuestras operaciones y tenemos porque uno de los requisitos que nos piden es que nos convirtamos en en unas compañías generadoras de energía verde. Entonces, bueno, vamos a meterle al negocio de energía eólica y energía solar, porque si no, nos ahogan. Y eso es lo que está pasando, que vemos a Exxon también construyendo molinos de viento y todas estas cosas. Bueno, tiene la palabra Banán. Buenas tardes, Julián. Te felicito por tocar este tema. Lo teníamos pendiente en nuestras tertulias y en nuestra VAPA. Mira, Gracias. yo creo que te faltó algo en el título. Petróleo es una maldición y también es una bendición. Y te paso a explicar, o por lo menos dar mi comentario. En el caso de Venezuela fue una bendición. Desde la época de Gómez, que salimos del atraso, hasta que llegó la nacionalización. Y podemos analizar el por qué. Se iba racionando los ingresos, etcétera. Y después de la nacionalización se volvió una maldición. ¿Por qué? Porque en el fondo no había instituciones. La diferencia, cuando tú analizas todos los países globalmente, en los que ha sido una maldición es porque no tienen instituciones y en los que ha sido una bendición es porque sí las tienen. A pesar que algunos de ellos los ha agarrado la enfermedad, como pasó en Holanda, de ahí viene el nombre, o en Noruega, y básicamente creo que esos dos, no sé si un poquito en Alaska, pero las instituciones se encargaron de poner las cosas en su contexto y establecieron los controles y aquello se mantuvo como una bendición. El caso venezolano es interesantísimo cuando uno lo estudia. Cuando viene la nacionalización y se agarran 14 flujos de caja de grandes transnacionales, se le pasa a la empresa recién nacida y de paso suben los precios de $3 y en el 79 a 41, pues ese pobre país se volvió nada. Se les rompieron las costuras, las quebradas se volvieron torrentes y no volvió a servir para nada. ¿Por qué? Porque simultáneamente hubo un señor llamado Carlos Andrés Pérez que lanzó la Gran Venezuela basada en puras empresas socialistas. Estatizó hierro, petróleo, petroquímica, bueno, ya venía también estatizada, y creó un fondo
como el noruego, lo único que lo espalillaron esas empresas que él estatizó. Bueno, entonces no quiero extenderme más. Tu trabajo lo aprecio, lo valorizo, Julián, pero hay que siempre poner esos que llaman por aquí donde estoy yo caveat. No siempre es maldición, no siempre es bendición. Depende del país. El único, bueno, que ha sido ambos y más que todo bendición, Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque es una monarquía saudita, se llama absolutista medieval. Y ahí las cosas son para las 20.000 príncipes y no para el pueblo. Ok, excelente. Me despacho. Ya Eduardo me tocó el timbre. Buenas tardes. Gracias, Evanán. Muy interesante tu punto de vista, pero hay puntos de vista que en verdad tengo el mío muy claro, pero sí lo que sí te reitero es que no puede haber como te digo, creo en un punto, pero también creo en su antítesis. No puede, no es viable porque no puede ser una bendición, pero también es una maldición, no. Para el caso de Venezuela, yo estoy claro que ha sido la bendición más grande que le ha caído al país, haber desarrollado su industria petrolera, lo cual sacó de la pobreza a todos, igual que ocurrió en el mundo, a muchos de los venezolanos. Este servidor que está acá jamás hubiera ido a una universidad si no hubiera sido por el financiamiento que tuvo la industria petrolera hacia el tesoro público, y del tesoro público se financió la educación, el crecimiento de la educación masiva gratis. Hasta la comida nos daban gratis en la universidad y el transporte. ¿Para qué? Para que estudiáramos. Y así fue. Entonces, no puede ser una maldición para Venezuela. Yo sigo creyendo que es una gran bendición. Y por otra parte, No te no puede olvides ser de una Chávez. bendición y no es una maldición, porque es como cuando en el argumento tenemos un 100% de ese argumento y otro que dice que la destrucción del planeta se debe al CO2 y por otra parte es lo que está causando la destrucción del planeta. Entonces muchos caen en la tentación de decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo que el CO2 está causando la destrucción del planeta, pero no es viable que se usen las energías actuales. Entonces le estás dando la razón y estás cayendo en tu propia contradicción. Así que o es una cosa o Te es otra. invitamos para un foro, Eduardo. Sí. Mételo en la lista. Ok, muy bien, muy bien. Ok, Gracias. bueno, tiene la palabra Eddie Ramírez. Muchas gracias, Salazar, por tu charla. Muy interesante. Mira, yo creo que el problema es que los extremos son viciosos, evidentemente. Entonces, no podemos decir que algo es bueno o es malo, sino que todo tiene su parte buena y su parte mala. El ejemplo que pongo yo es el DDT. El DDT ocasionó innumerables beneficios al país al prácticamente erradicar el paludismo, no solamente en Venezuela, sino en África y en un montón de países tropicales. Pero al final se descubrió que tenía unos efectos perjudiciales y se decidió prohibirlo. Y la ciencia siguió avanzando y hubo sustitutos más beneficiosos que el DDT. Es lo mismo que el petróleo. Tú citabas el caso del Club de Roma y la gran falla que tuvieron, realmente sellaron un pelón grandísimo. ¿Pero por qué? Porque no tomaron en cuenta el avance de la ciencia. Y ese es el factor que hay que tomar en cuenta también en el caso de los hidrocarburos. La ciencia está avanzando, las energías renovables definitivamente serán competitivas en un momento dado. Lo que sí es una locura es sencillamente decir, bueno, ya no producimos más petróleo cuando todavía las otras fuentes no están disponibles en forma competitiva, ¿no? Entonces, eso yo creo que lo que hay que el punto de equilibrio. Hay algo que es cierto, el clima ha variado y ha fluctuado durante muchos siglos, durante toda la historia de la humanidad y mucho antes. Pero hay un hecho que es incontrovertible. Los niveles el CO2 ocasiona el efecto invernadero. Los incrementos del CO2 en la atmósfera están aumentando como consecuencia de la actividad humana.
Ergo, hay que tomar en cuenta que los hidrocarburos sí tienen una parte de culpa, vamos a decir que no tengan toda la culpa en eso. Y en todas estas cosas, lo que hay que tomar en cuenta es, bueno, ¿cuál sería el efecto si no hacemos caso a esto? Bueno, sencillamente que habrá un problema muchísimo más grave en cuanto a biodiversidad, en cuanto a un montón de problemas de tipo social y de tipo económico. Entonces, como dicen los abogados, hay que tomar medidas precautelativas para tratar de evitar. ¿Y cómo lo hacemos? Sencillamente, y yo estoy muy de acuerdo con que se esté financiando las fuentes alternas. Lo que claro que no estoy de acuerdo y coincido contigo en que no se debe decir, bueno, ahora de aquí en adelante no producimos petróleo. Eso es absurdo. Y la dinámica política lo dirá. Fíjate que Biden acaba de autorizar que se hagan los proyectos estos en Alaska, a pesar de que es la prohibición que había tenido anteriormente. Entonces, todo depende de las circunstancias y todo va a depender un poco de la competitividad de una fuente y de la otra. Pero que el petróleo tiene una vida finita, convénzase que la tiene. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza a pasos irremediables, que no va a ser ahora, que a lo mejor no va a ser ni siquiera en 50 años, sino va a ser mucho más allá, probablemente. Yo no soy experto en el tema, pero muchas gracias, Julián, por tu conferencia. Gracias, Eddie. Muy amable por tu comentario. Gracias. Ok, tiene la palabra Carlos Sánchez. Mira, recientemente tuve la oportunidad de asistir a un foro internacional aquí en Houston sobre energía. Un foro muy completo donde están representados la industria de los hidrocarburos, la industria de los renovables, la academia, la ciencia, etc. Un foro muy intenso de una semana. Y conclusiones que tomé. ¿Cuál fue ese foro, Carlos? ¿Di el nombre del foro? Es CERAWeek. Y gracias a Jorge que me dio la oportunidad de asistir como representante de petróleo. Y realmente ahí sé que hay unas conclusiones muy importantes. Atendí muchísimas reuniones, muchísimas presentaciones. La primera conclusión fue que el problema no es la producción de petróleo, es las emisiones. Y lo que están haciendo todas las grandes empresas petroleras es están incrementando de nuevo su inversión en petróleo, en el área de hidrocarburos, más que todo orientado a gas, pero también hidrocarburos líquidos, y su función y su objetivo es controlar las emisiones, o sea, ver cómo secuestran el CO2 de alguna forma, o sea, procesos industriales, secuestración en yacimientos, etcétera, etcétera. Pero lo dijeron claramente, como dice Eddie, es un error, tú no puedes parar la producción de hidrocarburos en todos los escenarios que existen, que hay muchísimos en la web. El petróleo sigue teniendo una importante participación hacia 2050. O sea, la otra conclusión es que ha avanzado de una manera impresionante la tecnología para lo que es controlar las emisiones y para las energías renovables. Uno ve ahí cualquier tipo de tecnología nueva que puede permitir la monetización de las renovables, hacerlas competitivas. Y la tercera es que la transición es un hecho, o sea, vamos hacia una transición energética, pero el petróleo no va a desaparecer. Entonces, siempre hemos tenido los ambientalistas, la gente que está en contra de ciertas actividades industriales, pero esto va adelante. Ahí están representados el gobierno también, ahí tuvo la Secretaría de Energía, etcétera, etcétera, y todo el mundo ratificó de que nosotros no podemos paralizar la producción de hidrocarburos. Claro, hay un hecho que es importante, la guerra de Ucrania le abrió los ojos a muchos gobiernos. Pues. Pero eso es así, yo creo que eso es lo que ha pasado. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. En cuanto a mi punto de vista, está claro y lo he mencionado. Puede ser que haya muchos petroleros y gente que asistió a ese congreso de CERAWeek y dicen que sí, que el causante es el CO2. Yo tengo un punto de vista diametralmente opuesto. El CO2 no tiene nada que ver
con esto, y no lo digo yo, sino lo dicen muchos de los investigadores que han escrito sobre esto, que este es un fenómeno netamente derivado de la relación entre el Sol, la Tierra y los planetas, y la inclinación de la órbita terrestre, la elongación de la órbita terrestre, y todo lo que vimos en aquella conferencia que dicté en agosto del año pasado. No es necesario ponerme aquí a decir cuál es esa causa, porque sí sabemos que yo particularmente no creo en absoluto que el CO2 es el causante del calentamiento global, porque el calentamiento global, como geólogo, lo conozco desde el precámbrico hasta el presente, y ha ocurrido en aquella gráfica que mostré en forma cíclica, desde el precámbrico, pasando por el cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, etcétera, etcétera, hasta llegar al Holoceno, donde hubo la última glaciación. Entonces, el hombre viene a aparecer en el Pleistoceno hace 1.800.000 años, y no son causantes de eso. Y la actividad industrial aparece a partir de 1850, un corto periodo. Entonces, ahora, y lo decía en esa oportunidad y lo dije hoy también, que si partimos de una causa errada, que el CO2 es causante del calentamiento global, entonces toda la cual no es científicamente demostrable, entonces todas las acciones que se implementen son erradas. Y todo lo que venga radical, con políticas radicales, que no son de que poco a poco van a ir compitiendo, no. Lo que se va a implantar es la radicalización del entorpecimiento de la actividad petrolera. Ya se implantó en Colombia, ya se implantó en muchos países de América Latina, toda Europa está cubierta con el anti-oil and gas. Entonces eso va a llegar un momento en que en Estados Unidos también se va a aplicar, y llegar un momento en que paralicen la actividad del fracking en las cuencas donde están. Entonces ahí vendrá el gran problema de la destrucción de la economía, de tu economía y de la economía de tu bolsillo. Y ahí dirá, oye, vale, esto no tenía nada que ver. Ahorita toda la actividad es renovable, pero más bien el mundo se ha ido hacia la pobreza total, como está en Venezuela. Entonces, yo mi punto de vista lo tengo muy, muy claro, y lo digo y lo divulgo en donde yo pueda. Ahora bien, el hecho de que en un congreso, es que hay muchos congresos, ya los congresos técnicos, las asociaciones técnicas, profesionales, de cualquier profesión, máxime las profesiones petroleras. Me refiero, por ejemplo, y lo digo aquí, a la Asociación Petrolera Americana, la APG. Prácticamente ya todos sus artículos son anti-oil and gas. La Sociedad de Ingenieros de Petróleo también está embarcado en esa onda. Toda la mayoría de las actividades están enmarcadas hacia la transición energética. Pero no por eso quiere decir que tienen la razón. Como no tenían la razón, los venezolanos que apoyaron al demonio que se desató en 1998, y ahí había lista, me recuerdo aquella gran lista, la lista de los 911 que sacaron y le escribieron una carta donde decía: nosotros los abajo firmantes, bienvenido Fidel Castro aquí a Venezuela en el año 89, cuando fue a la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Ahí había intelectuales,
políticos, artistas y gente del mundo científico de Venezuela apoyando a la dictadura de Fidel Castro. Entonces, no dudemos que porque en un congreso digan esto y haya científicos que dicen eso, tienen la razón, porque ni por consenso pueden tener razón, porque la ciencia no necesita que haya consenso, sino que sea algo demostrable, repetible y científicamente demostrable. Ok. Gracias. Tiene la palabra Pedro Figueroa. ¿Me escucha, Eduardo? Perfecto. Ok, felicitaciones de colega. Gracias, Pedro. He tocado uno de los puntos más importantes que ha manejado durante todo este año que estoy haciendo webinares de PAPA, que es la parte humana. No cabe duda que el petróleo, me siguen escuchando, algo me dice la pantalla. No, Perfecto. está bien, Pedro. Ok, perdón. El hidrocarburo no es ni una bendición ni una maldición. El hidrocarburo es simplemente hidrocarburo. La comunicación actualmente y desde antes ha sido el factor más importante a las grandes revoluciones mundiales. Yo estudié ingeniería de petróleo y me gradué en 1955 en Perú. Y el 62% de la población en aquel entonces, Perú, que tiene costa con el Océano Pacífico, ese 62% no sabía que existía un Océano Pacífico, hasta que llegó el radiotransistor. Y ahora esos andinos, 62%, algunos ya están pescando y convirtiendo el pescado en harina de pescado. Nuestros profesionales venezolanos, desde el 56 que comencé a trabajar allá en el Zulia, han demostrado con hechos lo extraordinario que son. El 40.000 entre profesionales, empleados y obreros, que son apenas el 0,04% de la población, producían o conseguían el 96% de los recursos en dólares para el país. Carlos acaba de decir algo sobre el CERAWIC. Yo sé que han habido resultados y acciones muy interesantes que pintan más de verdad sobre las estadísticas, que pintan más de verdad lo que está pensando la mayoría de las grandes empresas petroleras. Seguir buscando petróleo, porque va a ser necesario. Y nosotros no podemos a la carrera asustarnos por lo que dicen los demás, porque todavía tenemos muchísimo, no solamente lo que ya sabemos, sino algo que no es muy público y el colega como geólogo sabe muy bien que debido a que jalamos demasiado fuerte los yacimientos nuestros, sobre todo los del Mioceno, cuando hubieron grandes guerras, el 68%, Pedro, 10 segundos. el 68% de la combustible que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial provino de Venezuela. Entonces voy a leer la pregunta. El mundo desarrollado criticaba al no desarrollado por el gran predominio del ínfimo porcentaje de los propietarios de la riqueza comparada con la gran mayoría de ingresos medios y medios bajos, y se inició el índice de Gini, que medía esta gran diferencia. Bueno, ahora los países desarrollados están en ese nivel, 95, 97, 98% de la riqueza está en muy pocas manos. Entonces, la comunicación, nuevamente, ahora ya no es el radio transistor, sino es el Internet, ha permitido que la gente proteste y sepa lo que sucede en el mundo y quiera vivir como vive todo el mundo desarrollado. Y por eso corren en riesgo sus vidas y la de sus hijos, emigrando a pie, grandes peligros para llegar a la frontera con los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá y Europa. En el año 1980 al 90, en 10 años, traté de convencer a mis colegas de PDVSA
de que debiéramos darle mayor valor agregado a nuestra riqueza. Con solamente la mitad de la producción que teníamos, que éramos como 3,5 millones de barriles, podíamos traer la misma cantidad de recursos en dólares si convertíamos el gas en productos petroquímicos. Lamentablemente, no fui lo suficientemente convincente. Entonces, lo único que queda ahorita es el remordimiento de no haber podido desarrollar a nuestra gente en su oportunidad con esa enorme riqueza que Dios nos dio. Ok, gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Tiene la palabra Francisco. Buenos días. Mira, muchas gracias, Julián, por tu tremenda presentación y como siempre nos ha ilustrado bastante. Te lo agradecemos. Ya lo que voy a hablar ya Carlos Sánchez se me adelantó, y es que, sin caer en polémica, sea cierto o no lo del calentamiento global, las grandes empresas petroleras internacionales ven que es un hecho, está allí políticamente, y están actuando en consecuencia. Entonces, el net zero es un hecho. Y no es nada más para calmar las aguas, es que ya estamos trabajando en eso. Ya lo que estamos trabajando, aguas arriba y aguas abajo, estamos en la minimización de emisión de gases de efecto invernadero. Y el mensaje que traigo es de optimismo. No solamente se está minimizando, manteniendo la producción, se está aumentando la producción ahora. Y la creatividad de los petroleros es tal que ya se están utilizando técnicas de machine learning para optimizar el gas lift. Entonces estamos utilizando ahora menos gas lift para mantener la producción, se baja la compresión, o sea, nos estamos beneficiando. Se están electrificando campos, cosa que se sabía, se utiliza el field gas, pero ahora en vez de utilizar el field gas, bueno, vamos a electrificar a un costo, pero a la larga la electricidad, así venga del gas, es más eficiente hasta en todos los equipos. Entonces, el mensaje es de optimismo, que si estamos siendo buenos ciudadanos y si el CO2 es toda una gran mentira, bueno, estamos siendo más eficientes. Lo otro es, así como en Venezuela hablábamos de que los petroleros estamos en una Torre de Marfil, también aquí los petroleros están en Torre de Marfil y no hay comunicación. Y lo que tú dices es cierto, la propaganda está llegando a tal que conseguimos jóvenes que no están aguas arriba, que están en el negocio, pero no están metidos en la parte petrolera, están en la parte jurídica, mental, y dice, bueno, vamos a estar claros que estamos contaminando. Entonces, uno se sienta con ellos mismos y lo convence. Es como el hijo mío estaba montado en el antifracking. Me senté con él y lo entendió. Y así en las pocas campañas que hemos hecho, también convencemos a los demás. Entonces tenemos que salir de nuestra Torre Marfil, que no es nada más en Venezuela. Es una postura petrolera a nivel mundial que tenemos que salir de nuestro ámbito, y así como tú estás haciendo con tu libro y con tu campaña, todo, te felicito, debemos montarnos en eso. O sea, lo que yo quiero pasar es un mensaje de optimismo, que podemos ir en las dos vías y podemos contrarrestar toda esa mala propaganda que hay contra la industria petrolera. Y muchas gracias, Julián. Gracias, Francisco. Muy Ok, interesante. mira, con esto ya terminan las intervenciones. Evanam me pidió que les pasara una invitación a una tertulia sobre la necesidad de repotenciar a PDVSA para la recuperación económica del país. Yo creo que Evanam escribió demasiado rápido. Pero Por aquí veo que escribió Luis Velázquez, que estamos viviendo lo mismo que pasó en Venezuela. Si alguien pasó bueno, un chat por ahí. ok, pero bueno, miren, entonces Banán dice la posibilidad de un régimen liberal de libre mercado dirigido por María Corina hace factible que el esfuerzo sea 100% privado. Entonces, bueno, estaremos pendientes y ya les avisaremos de esa tertulia. Carlos, si quieres cierra porque ya no hay más intervenciones. No sé si quería Julián hacer algún comentario sobre las dos últimas intervenciones. Julián, que no le diste chance.
Sí, ya primero, antes de cerrar, gracias a todos por su asistencia, gracias a ustedes de Benamérica, de BAPA, por haberme permitido este foro, participar acá. Y bueno, sí, hay puntos de vista que ah, coinciden con mi apreciación que he dado en esta presentación, que es una honda preocupación por lo que está pasando, y no es motivo de despreocuparme, sino de ocuparme, y mi forma de ocuparme es divulgar el conocimiento a través de estas conferencias, a través de los videos que estoy pasando, a través del canal de YouTube, que lo hice antier junto con mi nieta de 13 años, que conoce bastante de eso, y en los artículos que publico. De tal manera que mi posición es muy clara. Lo demás son la parte técnica netamente de lo que es la gerencia de hidrocarburos. Pero sí veo que, y me llama la atención, es nosotros que somos petroleros, y es un déjà vu que me pasó, porque ya lo veo también que me pasó en el año 98, cuando había muchos compañeros de PDVSA, en aquel momento apoyaban al candidato innombrable dentro de PDVSA, no solamente ingenieros, sino ejecutivos medios y altos. En los cursos donde iba siempre se armaba la polémica, y una vez hicieron una encuesta con papelitos, post-its, por quién iban a votar, y la mayoría, más de la mitad iban a votar por Chávez. De manera que yo digo, oye, pero está pasando lo mismo, es decir, muchos petroleros e instituciones petroleras están bien cuadrados con la política anti-oil and gas. Y ya eso lo vivimos. Y después, cuando venga la debacle de la economía, no solamente en todos los países petroleros, sino en los países industrializados, ahí se va a ver la causa, y van a decir, oye, vale, verdad, tenía razón. Yo a lo mejor no veo eso, porque ya en esta etapa de la vida uno no sabe cuántos años quedarán, solo Dios lo sabrá. Tampoco es mi intención ponerme a polemizar y a convencer, porque ya convencer, ya eso no es la función de uno, sino es divulgar, y ahí lo dejo. Ahí queda para la posteridad mi punto de vista. De eso hay mucho pensamiento, sobre todo cuando se dice que la riqueza está distribuida en muy pocas manos. Ese es un pensamiento netamente de izquierda. Y así la izquierda en Venezuela, cuando decía que los ricos en Venezuela había que acabar con ellos, y así es que como se gobierna, y que los petroleros, que son los que tienen las grandes beneficios en Venezuela, hay que acabar con ellos, así es que se gobierna. Y así pasó, de manera que las experiencias de vida han sido muy impactantes, y es por ello que esta experiencia que se visualiza al futuro en muy corto plazo, a lo mejor no lo veo, pero sí puede venir de acuerdo a cómo está. A mí me llama la atención que muchos congresos de geología, de ingeniería de petróleo, de petrofísica, de geofísica, están todos enmarcados, y hasta ya le ponen que el punto de atención principal es hacia la transición energética. Ya muchas escuelas de petróleo ya están ideologizando a sus alumnos con la cuestión del net zero, de la transición energética y de los peligros del calentamiento global. Por lo tanto, discúlpame, ya voy a terminar. Por lo tanto, eso está en el ambiente, viene,
y se va a seguir expandiendo. Gracias a todos por su asistencia. Gracias. Muy Ok, Julián, amable. gracias por tu exposición